Eh, sí, quería avisarles de que bueno, vamos a grabar esta charla para después poder compartir con otras personas, aquellas que no se pudieron conectar. Y estamos en el Día Mundial Sin Tabaco, que era el 31 de mayo. Estamos con María Vélez, la licenciada que, bueno, la conocemos desde hace muchísimos años porque con ella compartimos diplomaturas en el servicio de DOSUA, y también fue una de las pioneras en Apagalo, que era, bueno, un servicio para dejar de fumar, que no solo lo tenía con DOSUA, sino con otras, digamos, otras empresas, pero bueno, es pionera en esto, junto con el doctor Fernández Blanco, Rodrigo, que bueno, vamos a ver si después se conecta. ¿Cómo te va, María? ¿Cómo estás, Mariana? Gracias. Sí, muchos años. Hacíamos la previa y recordando las cantidades de cosas que hacemos. La verdad que sí, aparte iniciaron con las diplomaturas con nosotros que en ese momento no había, y bueno, la verdad que fue un auge en ese momento y novedoso el servicio. Así que bueno, contanos un poco para empezar, ¿por qué se hizo el día 31 de mayo el Día Mundial Sin Tabaco? Bueno, primero a las personas que se sumaron hoy, bienvenidas, y a las que los vean después también. Bueno, ¿por qué se habla de este Día Internacional Sin Tabaco? Que, como vos bien dijiste, se celebra cada año, el 31 de mayo, y lo estableció la Organización Mundial de la Salud. Esto está establecido desde el año 1987, y se puso ese día con la intención de concientizar sobre los efectos nocivos que tiene el consumo de tabaco, promover también políticas de control del tabaco y que alentar a las personas que quieren dejar de fumar a poder hacerlo. Incluso, digamos, también con mensajes preventivos para aquella población verde, digamos, la población que no consume, también, digamos, evitar que entre en el consumo. Es importante tener en cuenta que el tabaco es una de las principales causas evitables de enfermedades y de muertes en todo el mundo. O sea, se estima que mueren cada año 8 millones de personas debido al consumo de tabaco. Y de esas 8 millones, 7 millones son fumadores activos. Pero también mueren 1.200.000 aproximadamente personas que son no fumadores. Pero ¿sabes qué? Están expuestos al humo de segunda mano, que se desestima a veces, ¿no? Bueno, solamente la persona que fuma. No, la persona que fuma y su entorno familiar. Exacto, sí. La campaña que nos convoca este año, digamos, todos los años la OMS propone una consigna, un eslogan, ¿no? Como una propuesta de alguna manera. La de este año, 2023, y ahí la vemos, ¿no? En la portada, es cultivemos alimento y no tabaco. Cultivemos alimento y tabaco me parece interesante como una iniciativa para que también generemos conciencia, ¿no? Del macro, ¿no? De que la industria tabacalera es altamente contaminante para el medio ambiente y que incluso si no se opusieran a retirar, digamos, cantidad de plantaciones del cultivo de tabaco y reemplazarla por alimento, tendríamos otra realidad, que por ejemplo estaría mejorando la crisis alimentaria a nivel mundial que hoy tenemos. Entonces digo, no es un dato menor, es un dato muy significativo, que me parece que también puede ser, en el macro digo, ¿no? en una intención que me sobrepasa a mí en mis posibilidades, pero como convocante para, obviamente, como el objetivo sigue siendo siempre alentar a los fumadores, a que tomemos medidas concretas y que digamos, bueno, basta, dejo de fumar, puede ser un incentivo también, ¿no? La protección del medio ambiente, que hoy en los jóvenes hay mayor conciencia del tema del cuidado del medio ambiente, entonces, bueno, puede ser un motivador más. Obviamente siempre con incentivar a la gente, la campaña lo que hace es destacar los beneficios que tiene para la salud poder dejar de fumar, las diferentes opciones de tratamiento disponibles y la importancia
muy, muy importante del apoyo familiar, los amigos y por supuesto los profesionales de la salud, que en muchos casos son necesarios porque realmente, como vamos a ver, la adicción no es un tema a veces que se maneja con la voluntad, ¿no? Y dentro No, de este... porque te hago esta consulta, María, Sí, porque sí. todo lo relacionan ahora con el tabaco, tema cardiológico, no sé, tema de que no haces deporte y fumás y te hace mal, y Sí. todos los médicos te dicen, deja de fumar porque esto se relaciona, no sé, con tus arterias, se relaciona con la obesidad, lo relacionan con todo ahora. Real, es real. Lo que dicen es real. Ahora lo vamos a ver. Obviamente, digamos, hay una multiplicidad de factores para desencadenar, ¿no?, una enfermedad, pero sí es cierto que es altamente perjudicial. Y la realidad es que más allá de los años que lleves fumando y de la edad que tengas, siempre es el momento, siempre es un buen momento tomar la decisión. Para dejar. Y las modificaciones a nivel sistema, a nivel corporal y psíquico, son bastante rápidas en los órganos, digamos. Así que esto lo vamos a ir viendo en la presentación, pero es muy importante tener en Bárbaro. cuenta. Y bueno, y una cosa que que se me ocurrió, que te la contaba un poquitito en la previa, que es instalar el tema de los vapeadores, que son tan cancheros, los cigarrillos electrónicos, que están tan de moda. Yo Sí. hice una pequeña investigación chiquita, ¿no? Pero para ver un poco posiciones a favor y posiciones en contra, incluso algunos países que legalizaron de alguna manera la venta, la comercialización. Digo, ahora vamos a ver la situación en la Argentina, pero bueno, ver un poco los pros y los contras de este elemento que se está poniendo de moda y que, digamos, se pone de moda con el argumento de que es menos dañino que... Exacto, sí, sí, tal cual. Bueno, entonces pasamos, esta es la portadita, yo en realidad después les hice como una pequeña síntesis en este índice, ¿no? Que un poco, bueno, el contexto es en parte lo que acabamos de dar, ¿no? Después, me lo voy a abrir acá porque no lo leo tan chiquito ahí. Acá, vamos a ver. Ahí está, el contexto. Después, obviamente, yo puse la importancia de abordar las adicciones en nuestra sociedad, que va a ser, como digamos, el tabaquismo es una adicción, es una problemática adictiva. Bueno, ver la importancia de abordar esto, el impacto que tienen las adicciones en la salud física y mental. Y ahí sí entramos de lleno en el cigarrillo, ¿no? El cigarrillo con los componentes dañinos, con su dependencia física y psicológica, las alternativas que proponemos y que existen para dejar de fumar, y el tópico del debate, que yo digo que es los vapeadores. Los vapeadores. Sí. Que obviamente la gente que esté y quiera participar, puede participar. Bueno, pasamos, bueno, el contexto es un poco lo que ya les dije, porque un poco sitúa el 31 de mayo, que es a raíz de la pregunta que vos me hiciste, y cuál es el eslogan motivador de la campaña de este año. Así que la pasamos que ya lo dije. Bueno, acá sí, ¿no? La importancia de abordar las adicciones en nuestra sociedad. Cortito, lo hice, traté un poco sintético, pero bueno, abordar las adicciones obviamente es muy importante en varios aspectos. Uno de los aspectos es el tema de la salud y el bienestar, que es el primer ítem. Todos sabemos que las adicciones tienen un impacto negativo, significativo en la salud y en el bienestar de las personas. Tanto las adicciones que están relacionadas con una sustancia, como las comportamentales, ¿sí? Porque no nos olvidemos que, bueno, cuando hablamos de adicciones, hay adicciones a una sustancia y hay comportamientos adictivos que también generan consecuencias negativas en la salud y en el bienestar de las personas. Por ejemplo, el juego patológico, la adicción a la tecnología, que es algo que es cada vez más grande. Sí. Hoy estamos usando de un modo provechoso para poder comunicarnos, aún estando lejos, pero después hay situaciones gravísimas de aislamiento en los propios entornos familiares a través de las redes sociales o
la falta, digamos, de percepción de la realidad inundándonos del mundo de las redes sociales, ¿no? Son fenómenos que están sucediendo, así que los profesionales de la salud que trabajamos con las adicciones, estamos estudiando todo el tiempo este fenómeno porque está sucediendo ahora. Entonces, sí. Y se está dando mucho en los chicos. Muchísimo. Los chicos. Muchísimo. Sí. Es Esto lo interesante. habla mucho en las escuelas. Totalmente. Bueno, es interesante para desarrollarlo, no es lo que nos convoca hoy, pero bueno, es como para dejar un tip ahí que es un tema interesante para tener una charla. Bueno, ya dijimos, las adicciones obviamente pueden llevar a problemas de salud física y salud mental graves. Por eso nosotros consideramos que un abordaje temprano y adecuado es esencial para poder prevenir. Por eso nosotros fomentamos mucho la prevención de las adicciones en todos los espacios posibles donde podemos intervenir. Cuando hablamos de abordar, tenemos obviamente un impacto social y económico. ¿Por qué? Las adicciones, dijimos, no solamente afectan a los individuos que consumen o que tienen una conducta compulsiva, sino a sus familias, a las comunidades y a la sociedad. Tenés conflictos familiares, como dijimos, el deterioro de relaciones interpersonales, problemas financieros muchas veces, disminuye el rendimiento laboral o el rendimiento académico. Hay mucho aumento de los costos médicos que tienen que ver con la rehabilitación y el tratamiento, y todo eso supone una carga económica enorme para la sociedad. Entonces digo, no es solo el individuo, es el individuo, su contexto familiar y la sociedad. Bueno, y después como la prevención de las enfermedades, muchas adicciones están estrechamente relacionadas con enfermedades graves, enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales, trastornos mentales, enfermedades respiratorias, cáncer. O sea, la realidad es que cuando proponemos abordar las adicciones, estamos hablando justamente de ayudar a prevenir y a reducir los riesgos de contraer estas enfermedades. Y además, en la promoción de la salud, también hacemos mejorar la calidad de vida y promover como estilos de vida saludables, ¿no? Que esto está dentro de lo que es psicología positiva. Otro ítem es la protección de los grupos vulnerables. Nosotros sabemos que las adicciones afectan de una manera desproporcionada a ciertos grupos dentro de la sociedad. Los jóvenes es uno, es un grupo vulnerable per se, las personas obviamente con bajos recursos, las comunidades marginadas, y los que tienen problemas de salud mental. A veces tenemos problemas de salud mental que al aparecer el consumo se agravan, o sea, problemas de salud mental preexistentes, y otros que están latentes y se descubren, que es lo que los psicólogos llamamos las patologías duales, que aparecen o se despiertan justamente por el consumo de una sustancia. Así que digo, no son para nada inocuas y muchas veces pasan en una jornada recreativa, que los chicos se permiten la licencia de, bueno, voy a probar una sustancia, y terminamos con cuadros de diagnóstico psiquiátrico graves y complicados. Así que digo, hay que estar atentos. Y bueno, y el último ítem, que es la promoción de la autonomía y la libertad, que estaba en el anterior, me parece que pasó Sami pero la autonomía y la libertad es, las adicciones obviamente, ¿qué hacen? Te reducen la autonomía y te reducen la libertad. Justamente porque vos estás dependiente de una sustancia o de un comportamiento adictivo. Eso te quita libertad de decisión. Entonces, cuando brindamos apoyo y tratamiento a las personas que están con adicciones, justamente le estamos ofreciendo esto, la oportunidad de recuperar la autonomía y la libertad. Así que mirá si no será importante. Bueno, ¿lo pasamos todo? Sí. Después hay un cuadrito que creo que viene, que son las adicciones. Ah, no, pero tenés que volver para atrás, a mí, perdón. Volvé para atrás, que está una definición de las adicciones. Ahí está. La adicción. ¿Qué es la adicción? Para que nos pongamos, digamos, a tono de qué estamos hablando. La adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro
que se caracteriza, ¿por qué? Por la búsqueda compulsiva y el consumo de una sustancia o la participación en un comportamiento a pesar de las consecuencias adversas. Esto es así, digamos, las características que si seguimos a la otra filmina es la compulsividad. La persona lo que tiene es que experimenta como una urgencia, una necesidad de consumir la sustancia o de participar en un comportamiento adictivo que justamente no lo puede manejar, que ahí viene, se engancha con el segundo, la pérdida de control. La persona tiene dificultades para controlar o detener ese consumo o esa conducta adictiva, a pesar de que lo intentan, porque no es que no lo intentan, pero la compulsión gana, entonces se pierde el control. La tolerancia, que con el tiempo, ¿qué pasa? La persona necesita consumir, esto es la tolerancia, ¿no? La persona necesita consumir más cantidad de sustancia o participar más tiempo en esa conducta, en ese comportamiento adictivo, para generar, para que el cerebro, digamos, ¿no?, genere esa sensación placentera o de ganancia que tuvo al principio. Esa es la tolerancia, porque me acuerdo que cuando estábamos preparando la charla con vos lo hablamos, es cómo diferenciás el uso a la adicción, ¿no? Es decir, no siempre es adicción, pero es un camino de ida en general, sobre todo en los dos casos, en lo comportamental y en las sustancias. Pero bueno, esto es importante. Esta tolerancia va generando como la necesidad de aumentar el consumo o aumentar la participación para sentir esa misma sensación de placentera. Entonces la tolerancia es lo que te marca, que cuando yo en un momento se pierde el control, no se maneja la compulsión y voy aumentando la frecuencia del consumo, empiezo a tener una adicción. Y el síndrome de abstinencia, que también marca esto, es decir, cuando la persona intenta dejar de consumir la sustancia o intenta dejar de participar, digamos, en el juego, vamos a decir así, se experimentan estados físicos y psíquicos muy desagradables, que es donde, bueno, si hay una ayuda competente, que vamos a ver los tratamientos disponibles, es posible poder revertirla. Obviamente, cuanto antes nosotros intervenimos para poder dar una mano, es más fácil de revertir que cuando las adicciones son muy graves y están muy avanzadas. Los ejemplos de adicciones, bueno, tabaco, que hoy nos convoca, por eso digo primero. Alcohol es una adicción, lo que pasa es que es una droga de venta legal. Después, obviamente, tenemos las más conocidas cuando la gente habla de adicciones, que bueno, son las drogas psicoactivas, cocaína, marihuana, éxtasis, el tusi y todos los inventos, pues tenemos el genio a la orden del día con las creaciones todo el tiempo de las drogas sintéticas, que las llamamos, que siempre hay cosas nuevas para experimentar. El juego, sí. Y la tecnología, sí, claro, sí. Nuevas drogas, hay nuevas cosas ahora que nosotros sí desconocemos. Muchos, si no estamos en el tema, desconocemos. No, y los que estamos en el tema tenemos que estar constantemente capacitándonos, porque la realidad hay cosas nuevas todo el tiempo. Ahí, Sami, pasá, porque yo había puesto, bueno, esa es la definición de adicción, ahí están las características que dimos, que es la compulsión, la tolerancia, la pérdida de control y el síndrome de abstinencia. Bueno, y ahí tenemos, claro, esto, ¿no? Lo que genera, ¿no? Lo que afecta en el físico y lo mental de las personas cuando consumen. En la salud física, las adicciones pueden causar una amplia cantidad de problemas y enfermedades, dijimos, cardíacas, el daño hepático, trastornos respiratorios, problemas gastrointestinales, disfunción inmunológica, o sea, me bajan las defensas y ahí tengo un mayor riesgo de contraer otras enfermedades, pero digo, es muy desestructurante para el físico el tema del consumo. Y en la salud mental, bueno, están estrechamente relacionadas con ¿qué? Con la depresión, la ansiedad, los trastornos de personalidad, la esquizofrenia,
Y como les dije antes, las adicciones pueden agravar problemas de salud mental que sean existentes o disparar, como te decía, algunos que están latentes, que tal vez si no hubiera aparecido la sustancia o el consumo de esa sustancia, no se hubiese despertado. Digo, por eso la importancia de entender el riesgo que a veces corre en nuestra salud mental, ¿no? Es como que, bueno, muchas veces se hace como bastante más hincapié en lo físico. De hecho, bueno, nos falta el doctor que no se pudo conectar por los problemas que está acompañando a su hijo en un lugar que no tiene buena señal. Pero digo, bueno, a veces se hace como mucho más hincapié en las cuestiones físicas que en las cuestiones de la salud mental, ¿no? Pareciera que lo que digo, lo que no se puede tocar es más difícil de checar. Sí, exactamente. Pero bueno, nosotros siempre hacemos hincapié en prevenir en pos de tu salud y siempre exacto. hacemos campañas, digamos, en la parte física, en lo que es la salud, y nos olvidamos de esto, de la cabeza. Esto es así, es muy complicado porque pareciera que ¿viste? Lo que no es tangible, entonces, pero las mediciones y las pruebas, digamos, de todos los que venimos trabajando con pacientes que llegan realmente con cuadros gravísimos de salud mental por el consumo, vemos la fragilidad, ¿no? Claro, sí. De este mundo, el mundo mental. Bueno, y cómo afecta, como dijimos antes, las relaciones interpersonales, el rendimiento académico y laboral. Así que bueno, para no extendernos y ser reiterativos, obviamente las adicciones afectan el entorno físico y mental de las personas. ¿Querés pasar, Sami? Así yo veo... Bueno, ahí está. La realidad es que el consumo de tabaco, para hacer una previa linda, lleva años y años y años. Ya se consumía como un ritual en las sociedades indígenas, ¿no? Tenía como otro concepto, digo, fue cambiando con el tiempo, pero pasamos desde ese uso ritual y cultural en las sociedades indígenas hasta llegar a un momento de una comercialización masiva, que para mí fue la expresión en el siglo XX, donde el tabaco alcanzó, digamos, como niveles enormes, y la industria del tabaco facturaba, pero millones y millones, multimillonarios. Y fue muy marcado en el siglo XX cómo las tabacaleras implementaron estrategias de marketing y de publicidad, ¿sí? Donde se promovía el consumo de estos productos, de los productos de tabaco, asociados a imágenes de glamour, de éxito. Tal vez, no sé, la gente Sí. que va a ver esto, pero publicidades donde el cigarrillo era viajar por el mundo, en los mejores lugares, con las mejores mujeres, Mujeres. hombres, Sí, ¿no? sí. Digamos, eso tiene una fuerza enorme en el imaginario de que fumando Sí, no puedo adquirir estas sí. cosas. Me parece que hoy cambió eso, ¿no? Que ahora Bueno, está... en el tabaco, por suerte, cambió desde que las regulaciones hicieron que no pudieran sponsorear más eventos deportivos, que no pudieran aparecer estas publicidades. Se empezó a Sí. reglamentar la promoción y la publicidad, digamos, todo el tema del marketing de los cigarrillos. Eso Sí, y el ayudó. valor que tiene hoy también, Sí, María. Yo te digo porque mi marido fuma y es terrible. tiene que estar en esta charla tu marido. Sí, total. Bueno, es cierto. Sí, y yo me identifico con todo. Cuando me hablas del humo, me hablas del olor, me hablas de... Me vuelvo Ah, loca. y el humo de segunda mano tiene estudios, tiene cantidad de investigaciones específicas de cómo afecta. Sí, aparte, tomás un vuelo y quiere bajarse para fumar. O sea, no puede estar en un lugar esperando 2 horas. Y bueno, creo que eso le pasa a un montón de fumadores, ¿no? Que no Esa aguantan. es la compulsión, es lo que te digo Sí, cuando es una cosa que no pueden manejar. sí, totalmente.
Bueno, pero volviendo a esto, lo que yo decía es como que después lo que pasó es que también se fueron acumulando mucha evidencia científica del daño que ocasionaba. Entonces ahí empezaron a surgir como movimientos en contra del consumo o a decir, che, ojo que no se puede promocionar libremente esto como asociado con el placer y con la salud y con los viajes y con la belleza y demás, cuando justamente estamos descubriendo que es la principal causa evitable de enfermedades y de muertes prematuras en el mundo. Era un dato muy demoledor para, digamos, permitir que esto siguiera sin asociarlo, digamos, ¿no? Con las consecuencias que traía o con las posibles consecuencias. Así que me parece que, bueno, esa historia, digamos, fue cambiando, se fue regulando de otra manera, y el cigarrillo apareció digamos, el sinceramiento de alguna manera de los componentes, por ejemplo, que lo integran. El cigarrillo, por ahí la gente no sabe tanto, y no quiero hacer tampoco la bruja anticigarrillo, pero la realidad es que el cigarrillo tiene cantidad de sustancias con toxicidad. Digo, más allá de la nicotina, porque uno conoce la nicotina es una sustancia que es lo que genera la adicción, porque es altamente adictiva, está en el tabaco y es responsable de la dependencia física y psicológica que genera el... ahora, no es, digamos, de una sustancia dañina en sí misma, salvo que genera la dependencia, pero sí podemos hablar, por nombrarte algunas, el cigarrillo tiene alquitrán. El alquitrán se produce, es una mezcla de sustancias químicas tóxicas, ¿sí? Que se forma cuando se quema el tabaco, se forma en la combustión, ¿tá? Entonces, ¿eso qué tiene? Tiene compuestos cancerígenos, como, bueno, los HAP, que son los hidrocarburos aromáticos cíclicos, nitrosaminas, pero que digo, que son sustancias que cuando se inhalan van directo a los pulmones y son tremendamente agresivas para los pulmones. O monóxido de carbono. El monóxido de carbono, durante la combustión, digamos, en el momento que se da la bocanada, digo, ¿no? Que se produce esa combustión del tabaco, el monóxido entra, se une a la hemoglobina que tenemos en la sangre, ¿y qué hace eso? Reduce la capacidad de transportar oxígeno. Entonces, la oxigenación de los tejidos cambia inmediatamente. Lo cuento porque es en el momento en que yo estoy... ¿Vieron esa? La pitada del placer. Claro, sí. Y también no sé, María, si recuerdan todos los que estábamos presentes, Camel, por ejemplo, que hacía la publicidad del otro lado de la imagen de un bebé que, bueno, estaba todo conectado, desnutrido. O sea, creo que también no es uno, sino que le está transmitiendo, por ejemplo, a las mujeres embarazadas, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, yo te estaba nombrando los componentes dañinos por decir que tiene muchísimas sustancias. Yo te nombré unos que a mí a veces cuando bueno, yo no fumo ni fumé, pero digo, no, yo tampoco. Lo doy las clases, me impresiona que aún la gente sabiendo, porque no es que no lo saben, sigan fumando. Pero sí, pero es más fuerte, es más fuerte. La compulsión. Sí. Bueno, para no, obviamente tiene un montón de metales pesados, tiene plomo, arsénico, cadmio, mercurio, tiene amoníaco, el formaldehído, digo, un montón de sustancias, y yo te nombro poquitas, porque tiene muchas, cancerígenas, generadoras de toxicidad, así que evidentemente los efectos nocivos que tiene el cigarrillo, que entonces acá vamos a los efectos por sistema, ¿no? Que yo un poco quise ponerlos como para que la gente vea cómo el cigarrillo afecta todo. Viste que estábamos hablando en el principio, no, porque dicen que está relacionado con, y podés empezar por cada una de las partes del cuerpo. Tienes en el sistema respiratorio, afecta a los pulmones, obviamente, porque los irrita, se inflaman, y ahí tenés el EPOC, que es la enfermedad número 1, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un diagnóstico de ingreso en sanatorio, yo trabajé en sanatorios muchos años, altísimo, es una enfermedad y muy pocas personas sobreviven al EPOC. Esta es la realidad. El enfisema pulmonar,
También hay un compromiso de las vías respiratorias, que es con la tos crónica, la bronquitis, y obviamente aumentan los riesgos de infecciones respiratorias, como puede ser la neumonía, que digamos, no tiene la peligrosidad en un EPOC, pero es un inicio de todas maneras. El sistema cardiovascular, acá puse por eso el corazoncito, ahí tenemos el corazón. ¿Qué pasa con nuestro corazón? Obviamente aumenta el riesgo de enfermedades del corazón como la enfermedad coronaria. La hipertensión arterial. Hay gente con una hipertensión arterial enorme y que sigue fumando, y yo no creo que los médicos no le digan la peligrosidad de tener un accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco. Los vasos sanguíneos también se afectan, daña los vasos sanguíneos, ¿y qué hace? Desarrolla la aterosclerosis, que es el estrechamiento, ¿viste? Cuando se endurece y se estrecha esa arteria, porque se va formando placa. Que esto, hay muchas personas, yo estoy medicada para el colesterol, yo soy vegetariana, me cuido, yo tengo un colesterol hereditario, ¿viste? Que hay un colesterol hereditario, y en este caso hay que tener especial cuidado con estas personas que tienen algún diagnóstico en donde ya la tendencia, digamos, a hacer una placa de grasa en las arterias, lo tienen, digamos, por una condición genética, el riesgo, ¿sí?, de que además si fumas aumenta mucho más el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Bueno, después el sistema digestivo, afecta la boca, la garganta, obviamente hay una posibilidad, ahí sí aparece el riesgo de cáncer de boca, de lengua, de garganta, de esófago, produce problemas en las encías, la gente no sabe también, pero hay a veces la retracción de las encías es producto de fumar, el mal aliento, las manchas en los dientes, se pierde el sentido del gusto, tienen como ese sabor, digamos, del tabaco tanto en la boca que empiezan a perder el sentido del gusto a las comidas. Así que, digamos, mirá si no afecta, ¿no? Realmente. El estómago, aumenta el ácido del estómago y esto puede generar úlceras, y además está ese reflujo ácido muchas veces también cuando hay fumadores en grandes cantidades. El sistema reproductivo, en los hombres disminuye la calidad del semen, aumenta el riesgo de la disfunción eréctil y también reduce la fertilidad. En las mujeres, como vos dijiste, la publicidad de Camel, porque durante el embarazo aumenta el riesgo de tener complicaciones, como por ejemplo tener un parto prematuro. O los niños, a veces con las madres fumadoras, nacen con bajo peso cuando nacen por esta condición, o con defectos congénitos, digamos. Todas son posibilidades cuando existe este consumo. También afecta la fertilidad, igual que en el caso del hombre, y también hay un cáncer que tiene más probabilidades de desarrollar, que es el cáncer de cuello uterino. Después, en cuanto a la piel y el envejecimiento, ¿no? Y sobre todo, bueno, digo ahora que hombres y mujeres, porque esto no es propio de las mujeres, el cuidado de la piel, y qué podemos tomar, y las pastillas energizantes, y el colágeno, y todo que está de moda. Pensando, después fumamos, o sea, me cuido, tomo todas las pastillitas y después fumo. Todo, o sea, el envejecimiento prematuro de la piel, las manchas y las arrugas, el cigarrillo es un vector número uno. Además de, obviamente, aumentar las posibilidades de tener un cáncer de piel. Así que digo, si nos queremos cuidar la piel, ya hablamos de los dientes, ya la estética, digamos, el cigarrillo no acompaña. No. Y en cuanto al sistema inmunológico, lo debilita, y el cuerpo pierde capacidad para defenderse de otras posibles infecciones. Así que, bueno, todas las cosas malas ya se las dije. La dependencia. Vamos a la dependencia. Obviamente hay una dependencia física y una dependencia psicológica. La dependencia física será inmediatamente. ¿Por qué? Porque la nicotina, como dijimos, es una sustancia altamente adictiva. Entonces, ¿qué hace? Se absorbe muy rápido por los pulmones y después se distribuye, viaja por todo el torrente sanguíneo a todo el cuerpo, ¿tá? Incluso al cerebro.
Entonces, cuando llega al cerebro, la nicotina, ¿qué hace? Es como que libera neurotransmisores como la dopamina, ¿sí? Entonces, ¿yo qué siento? Placer, recompensa. Mi cerebro lee eso como esa sensación, ¿sí? Es, dopamina, ay, qué bueno, qué bien me siento. Por eso después vamos a ver cómo se asocia con sensaciones del placer, ¿no? Y después, con el tiempo, el cerebro se adapta a la presencia de la nicotina. ¿Y qué hace? Y se vuelve dependiente para mantener como la producción de esos neurotransmisores. ¿Por qué? Porque la quiere pasar bien. ¿Está? Esto es para entender el fenómeno de cómo nos volvemos físicamente dependientes. Cuando esa persona... Te dicen, ¿viste cuando terminan de comer? Tengo que fumarme un cigarrillo. Bueno, eso que ya hay dependencia física, porque el cerebro después lo empieza a pedir, que es lo que te digo, necesita que se liberen estos neurotransmisores, que se genere dopamina y que yo sienta ese momento de placer, también se une a la dependencia psicológica. ¿Por qué? Porque empezás a como formar un hábito que está arraigado en tu vida cotidiana. Entonces vos lo empezás a asociar con situaciones, el cigarrillo post la comida, hay algunos que te dicen, no, el cigarrillo después de tener relaciones sexuales, o sea, se asocia con situaciones, con emociones o con actividades, ¿sí? Entonces ves cómo se va ligando la dependencia que se genera física a través de esto que te conté y la dependencia psicológica. Porque empieza a ser eso en donde yo asocio el acto de fumar, puede ser con momentos de relajación, lo puedo asociar con el estrés también, viste la gente que tiene que resolver una situación, una reunión, y si no tiene como el cigarrillo es como el bastoncito emocional. Y lo va a dejar pensar. Que lo deja pensar el cigarrillo. Son todas los mitos son fantásticos de la gente cuando te cuenta. Queremos justificar, como hace mi marido, que quiere justificar. Entonces, no porque estoy nervioso, no porque recién comí, no, porque siempre hay algo. Siempre hay una cosa, siempre van a tener un motivo, pero eso ahí es donde en este relato aparece esta dependencia psicológica. Entonces, justamente, la combinación de la dependencia física y la dependencia psicológica hace que no sea fácil, obviamente, aun cuando quieren dejar. Porque superar la dependencia de la nicotina requiere que vos trabajes con un enfoque integral, digo, los aspectos físicos y los aspectos psicológicos de la adicción. Entonces ahí sí se propone terapias de apoyo, de comportamiento, podemos usar medicamentos en algunos casos, por eso digo, es interdisciplinaria, en algún punto, hoy me faltó el doc, pero en algún punto, digamos, lo que tiene que ver con la intervención médica para bajar la cuestión de la dependencia física y después ese trabajo donde uno como psicólogo va a bucear en los motivos que desencadenaron, ¿no? Que uno elija de alguna manera esta salida, porque tiene que ver, generalmente están los disparadores por los cuales yo empiezo a consumir una sustancia, la que sea. Entonces, es un trabajo mancomunado y conjunto. Si querés pasamos a un poquito de las estadísticas para tener una idea de dónde estamos parados con el tema del tabaquismo. Nosotros tenemos prevalencia del tabaquismo, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente, mira lo que te digo, 1.300 millones de personas son fumadoras en el mundo. 1.300 millones, montón. Un montón. Y lo que dijimos al principio, 8 millones de personas se mueren a partir de enfermedades relacionadas con el tabaco, y a nivel mundial, no de la Argentina, es la principal causa prevenible de enfermedades y muertes prematuras. Bueno, el impacto económico, que lo dijimos un poquitito antes, que esto tiene un impacto significativo en el gasto, ¿no? Los costos que están relacionados con el tabaco, incluyendo los gastos médicos directos, ¿sí? Y toda la pérdida de productividad que aparece en los ámbitos del trabajo, son
miles de millones de dólares en el año. Por eso yo siempre digo que los que proponemos hacer programas preventivos para las organizaciones laborales somos re baratos. No porque vivamos en la Argentina, que hoy también somos recontra baratos, pero digo, somos baratos porque es muy grande el costo que tiene rehabilitar, reinsertar en una cadena laboral a la cantidad de fumadores o usuarios de drogas, digo, ¿no? En este caso pues estamos hablando del tabaco, pero también, digamos que los gastos que conlleva son mucho más altos, así que vale la pena siempre hacer prevención. Después el tema de los fumadores pasivos, que es un tema que a mí me preocupa un montón, que son las personas que están expuestas al humo de segunda mano. Vos, ejemplo vivo, ejemplo vivo. Tienen muchos riesgos también, ¿no? Esto está estudiado, alrededor de 1 cada 4 muertes que están relacionadas con el tabaco ocurren en personas no fumadoras, ese 1, ¿sí? De 4, no fumadoras, pero que están expuestas al humo de segunda mano. Los chicos, a veces los padres fuman dentro de los autos, ámbitos tremendamente cerrados, porque por más que se haya reglamentado, por ejemplo, la prohibición de fumar en espacios de acceso público cerrados, en las casas un montón de personas fuman, y más ámbito cerrado y de permanencia de la familia. Digo, el no fumador es mucho, así que está mucho. En mi familia lo que pasó fue que fuimos acotando, familia te digo grande, ¿eh? Y bueno, terminaron todos en el balcón o en el patio. Claro. Y es el único lugar donde se fuma. Y más porque en la casa de mi hermano tiene hijos, creo que le debe pasar a mucha gente hoy. Y también esto hizo como un boom cuando no pudieron al aire libre. O sea, perdón, en los restaurantes y demás. Ahí fue cuando empezaron a acotar y puteaban todos, disculpen la expresión, todos los fumadores, pero después es como que se fueron como adaptando, porque no quedaba otra, o te quedas en tu casa o aceptás esto. Entonces ahí es cuando decís, fuman menos. ¿Entendés? Sí, y bueno. La medida fue interesante y está en este punto acá, viste que dentro de las políticas de control del uso del tabaco, la prohibición de fumar en los lugares públicos, para mí fue una movida interesante porque justamente después hubo las otras versiones que decían, y no, pero como va a fumar a la calle, se toma, no sé, 20 minutos de la cadena productiva, no se nota tanto por ahí en algunos puestos de trabajo, pero en otros sí. Sí, En exacto, las cadenas sí. se nota mucho cuando una persona se toma 20 minutos, porque se nota, digamos, cuando son cadenas de producción, digo, en la industria se nota mucho esto. Pero bueno, son medidas que se han tomado para, justamente, preventivas, para poder controlar un poco esta masividad del consumo. Se aumentaron los impuestos, se empezaron a hacer las advertencias gráficas en los paquetes, estas fotos que los usuarios de tabaco tapan en general para no ver. Exacto, lo dan vuelta. Claro, donde se ponen esas imágenes que justamente buscan que la imagen de un feto muerto por el consumo de cigarrillos. O sea, es como, bueno, son imágenes violentas, pero que bueno, eso se trata de en el momento que vos vas a prender el cigarrillo, tener una imagen que de alguna manera te conmocione. No sé si es la que más generó, yo creo que fue mejor la prohibición en los edificios públicos, pero bueno, todo es un conjunto para mejorar la salud de la población. Bueno, ahí ya vamos a las alternativas para dejar de fumar, ¿sí? Que son, bueno, la 1 es la terapia de reemplazos de nicotina. Nosotros la sintetizamos como TRN. Esta terapia proporciona como una fuente controlada de nicotina, ¿sí? Y entonces lo que le quitas son supuestamente los componentes dañinos que tiene el humo del cigarrillo, que se los dije antes cuando les relaté un poco los elementos, las sustancias que integran el cigarrillo convencional, digamos. Entonces se le da suministrada una cantidad de nicotina a través de parches, chicles, pastillas, y ahí entran los inhaladores o los cigarrillos electrónicos. ¿Sí? Entonces, porque preguntaban eso, María, si eso era mejor que el cigarrillo común. Ahora vamos a ver.
tenemos pros y contras, pero bueno, yo voy a dar mi posición, pero al final. Es como, no me Ok. spoileen de la película. Pero bueno, obviamente pueden ser parches, chicles, ahí están los cigarrillos electrónicos. Obviamente ayuda a aliviar los síntomas de abstinencia, porque le estoy dando una dosis controlada de nicotina y se está utilizando como dentro de planes integrales para dejar de fumar cigarrillos convencionales. Por eso está en el puesto número 1. El 2 están los medicamentos recetados. Los medicamentos que más usamos, la gente los va a conocer por sus nombres, viste que dicen, me dieron el Zampic. Pero, perdón, ahí está. Me dieron el Zampic, dicen los nombres, pero, perdón. Tenemos la vareniclina y el bupropión, ¿sí? Que son los medicamentos que se usan recetados que ayudan a reducir como esa ansiedad, ¿no? El antojo, la necesidad de consumir la nicotina y el síndrome de abstinencia. En el 3, el que a mí más me gusta, porque bueno, ahí entro yo a trabajar ampliamente, que son las terapias de comportamiento. Bueno, ahí abordamos plenamente los aspectos psicológicos y trabajamos no se trabaja nunca con las terapias psicoanalíticas, sino que trabajamos con más técnicas de modificación de conductas. Yo no sé si... No te vemos bien, ¿eh? No toques nada. ¿No toco nada y sigo? Sí, te estamos viendo bárbaro. Bueno, perfecto. Entonces, decía, ahí lo que hacemos es trabajamos justamente con las técnicas de modificación de conducta, que obviamente no son el psicoanálisis. Hay consejería individual o trabajo grupal. A veces yo promuevo ambos. ¿Por qué? Porque la intervención individual es muy importante, obviamente, porque trabajamos con las cosas personales de cada paciente, pero la parte grupal ayuda muchas veces en las adicciones, la motivación que genera pertenecer a un grupo de personas que están atravesando lo mismo que me están pasando a mí. Y lo digo porque es, por ejemplo, con el alcohol, los grupos de Alcohólicos Anónimos han ganado muchísimo espacio y para mí son muy valiosos. Digo, no reemplaza nunca una terapia individual, pero sí colabora muchísimo en este empeño o en esta cuestión de compartir, ¿no? Esta dolencia, esto que me pasa, digamos, y sirve mucho para el empuje. Nos empujamos mutuamente en un grupo, ¿no? Como que me parece que es interesante el grupo, como apoyo emocional. Sí, porque cada uno expone su vivencia, qué es lo que le pasa y por qué lo hace, tal vez. Exacto. Sirve mucho el apoyo y después, bueno, obviamente con los pacientes trabajamos mucho el tema de identificar el craving. El craving es ese momento en el que cuando estamos en tratamiento agarra la desesperación por consumir o por tener la conducta adictiva compulsiva. Y ahí habíamos ideado en Apagalo, y después, bueno, que es lo que vos adelantaste, ¿no? En la aplicación, como un botón de craving o botón de pánico, ¿sí? Que es, ¿qué hago? Help, ¿viste? La ayuda, porque ese momento es el momento de recaídas. Entonces, a veces trabajando con ejercicios de meditación, con una música que nos guía a poder empezar a trabajar en concentrarnos en la respiración, o ejercicios concretos de salir a hacer una actividad física, bueno, como guiarlos en aquellas herramientas o estrategias que me permitan aprender a atravesar lo que se llama esta situación difícil, ¿no? Bueno, y el apoyo social, que es tan importante, que lo dijimos, familia, amigos, grupos de pertenencia, compartir las experiencias, recibir el aliento. Apagalo tenía una interacción de red social de alguna manera. Me acuerdo. Entonces, cuando vos te logueabas, ponés una frase de incentivo o esa frase de las frases que llamamos de la psicología positiva para darnos empuje, ¿no? Para animarnos, y después esas circulaban en ese chat
de alguna manera, y lo que era un disparador para mí le servía a otra persona. Así que, digamos, el efecto contagio por la positiva en ese caso es muy bueno. Bueno, y acá viene el tema de los vapeadores, que a mí me encanta porque hay toda una cosa de modernidad del uso de los vapeadores, ¿viste? Parece que ahora, si el cigarrillo perdió un poco de esa impronta de canchero, aparecieron los vapeadores. Los vapeadores. Aparecen como una alternativa de reducción de daño, y vamos a ver acá, en este inicio, yo hice como unos titulitos que tienen que ver con por qué sí, digamos, ¿no? ¿Por qué aparecen? ¿Cuál es la fundamentación para la reducción de daño? El reemplazo de fumar cigarrillos convencionales. Ellos argumentan, cuando aparecen esto, reducción de sustancias tóxicas. ¿Por qué? Porque a diferencia de los cigarrillos convencionales, los vapeadores no producen humo por combustión de tabaco. ¿Está? ¿Qué pasa? Vos se calienta o se quema un líquido que generalmente contiene nicotina, por eso estaban en el grupo de que se da una dosis calculada, digamos, de nicotina, generalmente tienen propilenglicol, glicerina vegetal, y se lo saboriza. Es como, la gente tiene la idea que inhala vapor, ¿sí? Y que eso lo hace más inocuo. Después, bueno, me estoy poniendo en mi posición ya, sino, pero bueno, lo voy a dejar para más adelante. Pero no, bueno, pero también vienen con sabor a vainilla. Claro. Tengo un amigo que fuma con chocolate. Claro. No sé. Bueno, eso está dentro de las cosas que ayudan a posicionarlos, ¿no? El tema de la personalización que vos podés darle al fumar. Bueno, eso, ¿no? La reducción de sustancias tóxicas. Ellos lo argumentan como que hay menor riesgo para la salud, los ponen como menos dañinos que los cigarrillos convencionales. Esto es porque, bueno, hay una reducción evidentemente de ciertos productos químicos nocivos o de sustancias cancerígenas que, viste, como hablábamos al principio, que están en el momento de la combustión del tabaco, entonces estas no aparecerían en los vapeadores. Aparecen como posibles para ayudar a la gente a dejar de fumar, como una herramienta para reducir o para directamente eliminar el consumo de cigarrillos convencionales. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente es lo que te dije en el 1, que ofrece como una nicotina controlada sin los subproductos estos de toxicidad. Ahora, los riesgos potenciales. Dice, algunos estudios consideran a los vapeadores como menos dañinos que los cigarrillos convencionales, pero todo esto está en investigación todavía porque son relativamente nuevos. Entonces, hay de todas maneras muchas investigaciones de riesgos asociados. Hay investigaciones que han encontrado justamente que puede contener sustancias químicas o metales tóxicos, y hay estudios que después yo los adjunto un poco al final con algunos papers o algunas cosas de investigación que muestran justamente que hay afección pulmonar o cardiovascular con el uso de los vapeadores. Y un punto para mí muy en contra que tienen es que justamente el uso de los vapeadores entre los jóvenes aumentó notablemente. Es más, te voy a decir, chicos que nunca fumaron cigarrillos convencionales, empezaron a fumar los vapeadores. Y de una manera muy alarmante, porque lo que se pone como moda crece, viste, como desmedido. Sí. Y esto a mí me plantea una preocupación enorme, que es que empiecen con una adicción a la cocaína sin siquiera haber fumado cigarrillos, como la ruta de acceso, ¿sí? A consumir después cigarrillos convencionales también, porque se produce la adicción a la nicotina. Entonces, digo, como ruta de acceso a los jóvenes, a mí me preocupa los vapeadores. Y después el tema de la regulación, que si bien varía en los diferentes países y en las regiones, todavía para mí le falta mucho, ¿sí? Están como ya te digo, como estamos en pleno
auge, de a poco algunos países sancionan sancionan leyes o regulan su uso. Yo sintético busqué, por ejemplo, algunos países que sí regularon por la positiva, digamos, es el Reino Unido, que tiene una postura muy favorable hacia los vapeadores, incluso una agencia gubernamental como la Public Health England, que es grande y muy considerada, respaldó a los vapeadores como una alternativa mucho menos dañina que el tabaco. Incluso usó un porcentaje que es que llegó a decir que los vapeadores son al menos 95% menos dañinos que los cigarrillos convencionales. Es muy alta ese porcentaje. Digo, se la jugaron a pleno. Son muy utilizados en el Reino Unido, se promueven, están muy disponibles, se los promociona, ¿sí? O sea, es fuerte su adhesión al tema de los vapeadores. En Nueva Zelanda lo adoptó como una estrategia de reducción de daño, lo considera como una opción para dejar de fumar los cigarrillos convencionales, la venta de los vapes y del líquido, ¿viste? De los diferentes líquidos con los que sí, exacto, sí. Está regulada. En Canadá, que regula más por provincias, ¿viste? Canadá tiene como una legislación que se regula por provincias, se los considera en general como una posibilidad, una alternativa menos dañina que el cigarrillo convencional para poder dejar de fumar, pero algunas provincias en particular limitaron o regularon la promoción y el acceso de los jóvenes a los vapes, justamente con esto que yo te decía, como la ruta de ingreso a un consumo, en vez de usarlo como un medio de reducción de daño para dejar de fumar, ¿no? Que es distinto. Y después, bueno, apareció en Noruega, que está regulado, se permite la venta, el uso de los vapes. Digo, bueno, estos son algunos países que son pro, digamos, usarlos, los vapeadores. En Argentina, como siempre nosotros en el debate, bueno, obviamente fue objeto de debate y de regulación durante los últimos años y todavía se sigue debatiendo. La regulación en Argentina, digamos, la venta y el uso de los vapeadores están permitidos. Viste que hay gente que decía, no, pero están prohibidos. No, están permitidos. Lo que tiene es restricción y regulación específica, ¿sí? Para lo que es la promoción o la publicidad del uso de los vapeadores. Nosotros tenemos una ley del 2011, que es la Ley Nacional de Control del Tabaco, que es la 26687, que fue la que hablábamos antes, que prohíbe fumar en los lugares cerrados. ¿Te acordás que dijimos antes cómo había jugado a favor en la base del consumo? Y esa misma ley establece las restricciones para la publicidad y la promoción de productos de tabaco. Ahí se sacaron, digamos, las propagandas, ¿viste? Las publicidades de los cigarrillos. En esa ley no se incluyeron los vapeadores. Recién en el 2019, con un decreto, que es el decreto 274 del año 2019, se incorpora a los vapeadores y todo lo que son los dispositivos de administración de nicotina a las regulaciones que estaban existentes, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Se puso una restricción de publicidad y de promoción. Eso está prohibido. No está prohibido la venta y el uso, pero sí está prohibida la publicidad y la promoción de los vapeadores, ¿sí? O de cualquier otro dispositivo, digamos, de administración de nicotina. No se los puede promocionar en las redes sociales, en los espacios públicos, en internet, digamos. Eso sí está prohibido y reglamentado. Además, bueno, no se permite la venta a menores de 18 años, exactamente igual que los cigarrillos convencionales. Bueno, y en cuanto a la importación y la comercialización, eso está en debate, porque justamente la que regula y tiene como requisitos específicos para el tema de los vapeadores y los líquidos de vapeo es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ANMAT, que tiene más contras que a favor para, digamos, habilitar plenamente o aconsejar el uso de los vapeadores libremente sin tener más fundamentación, si querés,
de investigación y research para justamente decir, bueno, sí, estamos... En eso hacen un trabajo bastante concienzudo los investigadores de ANMAT para habilitar y decir, bueno, sí, realmente se pueden usar y son buenos en estas terapias para abandonar los cigarrillos convencionales. La idea para mí era poner un poquitito, y yo lo puse en un cuadrito como un cuadrito comparativo que está pasada a mí. No sé si me... Ya, eso es lo que conté recién, de los corredores en la Argentina, cómo es la legislación nuestra, y esto. Acá yo lo que pretendía hacer es ver las perspectivas a favor del uso de los vapeadores como alternativas al tabaquismo, y en el siguiente, porque es interesante ver cómo los que están a favor, con estas afirmaciones que vamos a ir viendo, obviamente las ponen como positivas y los que están en contra como negativas, y el cuadro siguiente muestra exactamente cómo las posiciones en contra, digamos, ¿no? Cómo fundamentan la posición en contra del uso de los vapeadores. Por ejemplo, ahí sí empezamos, la reducción de riesgo. Los defensores te argumentan que, como no hay combustión del tabaco, se reduce la exposición a las sustancias tóxicas, que es lo que genera la combustión, y a las sustancias cancerígenas. Eso es lo que dicen los que son pro usarlos. Sí. Que ayuda para dejar de fumar. Son vistos como herramientas de reducción de daño para ayudar a las personas a dejar los cigarrillos convencionales. Por esto que te decía, que proporcionan la nicotina controlada y que entonces te satisface la dependencia física de la nicotina y el síndrome de abstinencia. Entonces, para ellos, ayudan a dejar de fumar. Después te voy a decir por qué los que están en contra no consideran esto, obviamente. Lo de la personalización, la variedad de los vapes, ¿qué te dicen? Ofrecen variedad de opciones, con sabores, ¿viste lo que hablábamos antes? Vos decías el de vainilla, los dispositivos, tiene como una imagen que parece como, ¿viste? Que te permite personalizar la experiencia del usuario, más o menos, a diferencia, digamos, de lo que resulta hoy atractivo el cigarrillo convencional. Entonces digo, entró fuertemente por ese lado. Ellos sostienen que, a diferencia del humo del tabaco, los vapes emiten aerosoles, ¿sí? Los aerosoles, que no es el humo, se desvanecen más rápidamente y que tienen una menor concentración de sustancias químicas. Entonces eso los ayuda a argumentar que causan menos daño a las personas con, digamos, que sí les hace mal el humo de segunda mano, ¿no? Los no fumadores, pero que viven con personas que vapean. Bueno, y además el tema de que hablan de que tiene un menor impacto en el medio ambiente. Es cierto que los cigarrillos convencionales generan una contaminación enorme, lo hablábamos hoy en el inicio, solamente las plantaciones generan contaminación de medio ambiente, y el uso del cigarrillo y la gente que tira las colillas, hay estudios del daño ambiental enorme que generan las colillas en las playas, en las plazas, en las calles, porque eso con el tiempo sigue largando la toxicidad y realmente es de un impacto grande para el medio ambiente. En este caso es en el único caso con el impacto en el medio ambiente que creo que tienen un punto a favor en relación a los cigarrillos convencionales, ¿no? Como más favorables. Los que están en contra, obviamente, ¿qué te dicen? Los riesgos de la salud a largo plazo no se conocen completamente, porque como ya te digo, estamos transitando estudios y se va descubriendo con el tiempo también las consecuencias que tiene el uso con el tiempo, ¿no? El uso en el largo plazo. Ya tenemos estudios que encontraron repercusiones o efectos negativos en la salud pulmonar y cardiovascular asociados al uso de los vapes. O sea que no son tan inocuos como pretenden decir. La adicción a la nicotina es un hecho fundamental, porque los vapes mayormente contienen nicotina, que es una sustancia altamente adictiva, con lo cual hablamos de la dependencia física y psicológica que pueden desarrollar. Y lo que te dije antes, el uso entre los jóvenes
jóvenes que nunca han fumado y que empiezan a consumir porque es canchero o es cool o es moderno el vapeo. El desconocimiento de los ingredientes que tiene y de la calidad. Cuando no hay regulación, la falta de regulación en la industria de los vapeadores, lleva a la preocupación sobre la calidad de lo que vos estás inhalando. Hay informes que marcan que los vapeadores tienen, cuando se inhalan sustancias químicas, son dañinas y metales pesados, y hay mucha falta de transparencia en la información. ¿Por qué? Porque se quiere imponer, obviamente, la industria del vapeo, y como todos sabemos, igual que la industria tabacalera, con sus intereses económicos, los tendrá la industria de los vapeadores. Entonces no hay transparencia por ahí en los procesos de fabricación, o no se le informa ciertamente al usuario qué es lo que está consumiendo. Así que esto me parece que es una alerta, y el desconocimiento siempre para mí es como muy preocupante, ¿no? No saber qué es lo que uno consume. Bueno, la posible puerta de entrada en el tabaquismo, lo dijimos, ¿no? Porque la disponibilidad que tiene de sabores atractivos, la percepción errónea que hay de que los vapeadores son menos dañinos, entonces, ¿qué hacemos? Normalizamos el uso de estos productos que tienen nicotina y terminamos llevando a una transición, a una adicción a nicotina, que es lo mismo que fumar cigarrillos convencionales. Y hay una regulación insuficiente. O sea, la realidad es que tenemos todavía una deuda enorme, y que cuando no hay una regulación clara, se permiten prácticas comerciales inapropiadas o el uso de tácticas y estrategias de marketing cuestionables. Así que me parece que todavía hay mucho por investigar. Para esto, sin detenernos mucho, pero yo había seleccionado una nota de Infobae, digamos, como diferentes notas que justamente venían a acompañar lo que son las conclusiones en contra del vapeo, y me pareció interesante esta, que hablaba del líquido mentolado, y esto no es solamente, en los vapeadores se usa mucho el mentol. Y te iba a decir que era el más común, el de Claro, es el mentol. común. Sí. Y hay un estudio que hizo la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, que lo que marca es que este saborizante que se agrega mucho en los cigarrillos electrónicos y en los vapes, pero incluso se usó mucho y se sigue usando en los cigarrillos convencionales. Y hay estudios Los de... mentolados. Sí, exacto. Viste que hay una falsa idea de que el mentolado es más liviano, viste que Sí, sí. es más... Te Estos deja mitos, mejor el aliento, mejor los dientes, no sé. estos mitos maravillosos, ¿no? Sí. Bueno, justamente este estudio lo que marca es que este líquido mentolado es muy tóxico y es dañino para los pulmones, y es, como vos lo dijiste, uno de los sabores más populares. Esta investigación contaba un detalle que se desarrolló como un robot de vapeo que está inspirado, digamos, con una inspiración biológica, ¿no? O sea, lo que te imita es la precisión de la temperatura, de la humedad, del volumen, de la bocanada, ¿no? Bueno, estos estudios que hacen los yanquis, que son maravillosos, y te permite predecir, digamos, la toxicidad pulmonar que está relacionada con los cigarrillos electrónicos y los vapes. Y particularmente se encontró, por ejemplo, una sustancia que es el acetato de vitamina E, que es un aditivo muy común que se usa en los líquidos de vapeo que tienen cannabinoides. Porque, como te digo, los mentolados, ¿sí? Que ahora te voy a decir, porque tienen digamos, está la FDA, ¿viste? Que es ay, me sale federación, pero no, bueno, la Administración Federal de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, tiene cuestionado el mentol porque dice que la inhalación o incluso el fumar te genera como unas partículas, como más cantidad de partículas, y que aparte viajan y se alojan en los alvéolos o en la tráquea o en las paredes de los pulmones, como de una manera mucho más profunda que otras
sustancias. Entonces digo, el mentolado, lejos de ser mejor por todo este mito que tenemos, menos dañino, sí. termina siendo peor. Termina siendo peor. Y por otro lado, en los vapeos que se usan mucho los cannabinoides, viste que le ponen el tetrahidrocannabinol, o sea, la sustancia activa el THC, la sustancia activa de la marihuana, también genera partículas más tóxicas que viajan de una manera más intensa y sobre todo es como que se adhieren a las paredes pulmonares o a las paredes de la tráquea con mucha más intensidad que otras partículas. Claro. Eso pasa con esto y pasa con los mentolados, como dos elementos que están como principios activos muy, muy potentes en los vapeadores, digo, como para destacar que, bueno, que lo que usan tampoco es tan inocuo. Y después Claro. un artículo que decía que vapear no es mejor que fumar, que los dos son dañinos, porque lo importante de era que lo que se argumentaba era que hacía menor daño porque se habían descubierto, no sé si por ejemplo se descubrieron 22 sustancias tóxicas hasta ahora en los vapeadores contra las 800 que tiene el cigarrillo. Claro. Sí, pero bueno, no significa eso, o sea, que tengan menos sustancias tóxicas o químicas tóxicas dañinas en comparación a un cigarrillo convencional, no los hace inocuos o no dañinos. Esto, ¿no? Porque pareciera que se pone en una situación de mucha liviandad. Sí, bueno, vapear no hace mal. Sí, vapear hace mal. Está bien, si vamos a comparar estrictamente en las sustancias que se ha investigado, que tiene uno y tiene el otro, puede ser que aparezca todavía con menos cantidad de toxicidad, pero la tiene. Y que ya la tenga, aunque descubramos una, y como te dije, el acetato de vitamina E, que apareció claramente en los que tienen el tetrahidrocannabinol, que usan un montón, o el mentol, que incluso ya te digo, son como los dos elementos que más se usan en los vapeadores, ya de todas maneras es dañino también, no son inocuos. Y un estudio que a mí me pareció interesante, que decía, durante 4 semanas se puso 30 personas que no fumaron nunca antes, ni cigarrillo convencional, o sea, vírgenes, digamos, del tabaco, empezaron a usar los vapeadores o los cigarrillos electrónicos. En 4 semanas, Marian, ya había inflamación pulmonar. Mm. Y esos dispositivos con los que se hizo este trabajo ni siquiera tenían nicotina. Entonces, volvemos a lo mismo, el acetato de vitamina E o los mentolados, digo, esas sustancias irritan o agreden los pulmones exactamente igual. Entonces digo, Igual bueno, que el cigarrillo. exactamente igual que el Normal. cigarrillo. Los consumidores, para cerrar con un dato más estadístico, los consumidores de vapeadores tienen 34% más probabilidades de sufrir infarto, un 25% más de padecer en una enfermedad coronaria, creo que estaba antes la filmina, y un 55% más de sufrir depresión o ansiedad. 55% es un montón. Sí. Bueno, y el cierre que yo puse ahí es que un poco tener en cuenta que si bien los VAPs están promoviéndose para usarse como una alternativa en la reducción de daño, la mejor opción para nosotros, los profesionales de la salud, es abstenerse por completo del uso de productos de tabaco y de nicotina. Esta es la convicción que tenemos, obviamente por eso venimos siempre trabajando, haciendo un paso anterior al consumo, que es la prevención desde que tenemos los chicos chiquitos, la prevención universal que se hace, el mensaje tiene que llegar antes de que tengamos que sacar las papas del fuego, cuando ya tenemos un montón de gente, usuarios, que sería esa población intermedia, antes de llegar a la adicción, que son los menos los casos, pero sí en el medio tenemos una población altamente consumista en una sociedad que invita constantemente a consumir, así que bueno, muy partidarios de seguir trabajando en la prevención como viene haciendo Dosuba hace 15 años. Sí, mira, una de las personas nos hace un comentario y dice, tengo un tío en el campo que fumaba un paquete por día. El año pasado perdió la nariz y a causa de esto, en enero de este año, falleció de cáncer de pulmón.
Ujú. Gracias por este tipo de charlas, para informar, digamos, a la población que a veces esto del cigarrillo, uno dice es un cigarrillo, y bueno, detrás de eso hay un montón de cosas que uno desconoce, ¿no? Sí, absolutamente. Y cuando yo estaba preparando esta charla, me acuerdo con quién, uno de los profesionales que me decía ahí, pero como que ya perdió viste, el tema del cigarrillo, como la prevención, con tantas drogas que hay, pero Claro, pero el cigarrillo mantiene muchas veces, tristemente, igual que, que el alcohol, sus estadísticas en nuevos consumos y en muertes a nivel mundial y prevenibles. O sea, lo tremendo es eso, ¿no? Cuando tenemos el dato de sí, que que podemos prevenir. exactamente, me parece que ese es el mensaje más claro. Y a mí me gusta mucho la iniciativa que tiene la OMS de ir variando como un eslogan, como para seguir generando conciencia en la necesidad de que el cambio puede parecer, viste que el cambio, ay, pero soy yo solo, ¿qué va a modificar? No, siempre, digamos, Sí, todo el aporte de cada uno y aparte, bueno, para la decisión personal de su vida. bárbaro. Bueno, te queremos agradecer, María, vos siempre estás presente. La verdad que dinámica la charla, muy interesante, la vamos a compartir, la gente puede ver las filminas y también vamos a compartir un mail tuyo para que te puedan escribir. Ahora lo Por vamos a supuesto. escribir, y cuando compartamos el video también vamos a escribir tus datos, así la gente se puede comunicar con vos. Así que bueno. Encantada, así que aquí estamos siempre en pos de la prevención y el bienestar. Bueno, muchísimas gracias, María. Nos vamos a ver seguramente próximamente en alguna actividad que hagamos en conjunto. Dale, encantada.